Ahí empezó a grabar, así que muy buenas a todos, les doy la bienvenida a una charla de Dune. Eh, para empezar voy a hablar un poco sobre, y podemos hablar cada uno sobre esto, cómo nos pareció Dune. A mí para mí fue uno de los libros que leí hace mucho, cuando había empezado nuestra lectura, y no era el mejor inicio para una lectura, la verdad. Tomamos en cuenta que Dune no es una lectura fácil de hacer. Por eso esto de la charla de Dune a veces es útil, porque nos va a servir para ayudarnos a introducirnos en lo que es esto. Sabemos que es un libro de Frank Herbert, es ciencia ficción, aunque no lo parezca, porque aunque sea ciencia ficción, mete mucho de lo que a futuro son las bases de la alta fantasía. Sí. Porque realmente mucho de la alta fantasía vivieron de Dune, y mucho de la ficción también. Sabemos que previo a esto no era tan detallada la ciencia ficción como lo llegó a hacer Frank. La ciencia ficción no solía meter muchas cosas de magia. Y aún así la forma en la que la explica este tipo de magia que usa en el libro es hasta casi creíble. O sea, es hasta decís, bien, es magia, pero sabes que tiene un límite y puede pasar. Y tenemos que hay muchos autores que dijeron, que aceptaron que se basaron en Dune, o que Dune fue una de las cosas que leyeron para inspirarse. Tenemos a nuestro autor de Canción de Hielo y Fuego. Tenemos la saga de Star Wars, conocidísima, que está muy basada en esto. Y bien, introductoriamente hablando de este, se puede hablar sobre que sí, como va a decir la base de muchos, es un libro que para mí es un libro que mucha gente debería leerse sí o sí, o sea. Pero bueno, el libro arranca introduciéndonos a la casa Atreides, por empezar, y aparte de eso tiene un modo de escritura muy particular para ese momento. Arranca con unos pequeños epígrafes antes de empezar cada capítulo, que son la escritura de un libro escrito por alguien más dentro de ese mundo. O sea, pequeños cuentos que, para los que quizás estamos en este grupo y lo entendemos, es algo que cierto autor se lo llevó muy en serio a copiarlo. Sí, sí, te estamos viendo a vos, Sanderson. Pero es un buen agregado, una buena forma de sin salirse de la historia, empezar a contarte cosas fuera de la historia. Porque empiezan a contarte desde el punto de vista de alguien que no es un protagonista en esta historia, en la de ahora por lo menos, en la del primer libro, cómo lo ven al protagonista de este libro. O sea, cómo el mundo ve al protagonista. Algo que después golpea un poco con la imagen que tenemos del protagonista cuando lo vamos llevando a la vista. Y como dije, bueno, empieza hablándonos de la casa Atreides. Eh, Nos pone desde el punto de vista de nuestro protagonista, que es Paul. Y de cómo están hablando sobre que a partir de ahora van a tener que comandar otro planeta. Mientras a él lo están entrenando como en combates y en entrenamiento mental. O sea, digamos que a Paul, como va a ser heredero de la casa, se lo entrena en todo lo posible para que cumpla ese papel. Y aparte, mientras me empieza a explicar sobre la casa Atreides y sobre Paul, también nos empiezan a hablar sobre introducirnos nuevas cosas. Por ejemplo, lo que es un... Es difícil pronunciar esta frase, Aziz Hadrach, que es una profecía de las Bene Gesserit, que dicen que están forjando a una persona genéticamente modificada, o sea, con la mejor genética posible, para que sea heredero de su poder. Así que básicamente lo que tenemos acá es a un personaje con un viaje del héroe clásico de la fantasía. O sea, tenemos al elegido. Y aún así, acá el autor se encarga de jugarnos con eso del elegido durante casi todo el libro, diciéndonos que, poniendo el punto de vista de que quizás él no sea el elegido, solamente se está aprovechando de ello.
algo que le dicen todos que debería hacer y que comienza a asumir claramente esa posición de quizás sí debería hacer eso de hacerme pasar por el elegido. Al principio le hacen una prueba, la que hace la Bene Gesserit, pese al entrenamiento de su madre. Su madre no debía haber tenido un hijo varón, porque la forma de llevar hereditariamente la evolución de ellas es tener hijas mujeres, las cuales pueden llevar la línea genética a la siguiente nivel, la próxima mezcla, y seguir adelante. Hasta tener al hijo varón, que sería el Hazit Hadrach. Pero en este caso, eh, eh, Lady Jessica decide tener un hijo por el amor que le tiene a su marido Leto. Que él quería un hijo y dice, bueno, voy a cagarme en la profecía y voy a tener un hijo. Y acá, sobre esto estamos hablando sobre las Bene Gesserit. También hablamos justamente sobre este parecido que tiene a otros libros que de fantasía que vienen después. O sea, es claramente la Rueda del Tiempo, está muy inspirado en esto. O sea, en ese grupo de mujeres que manejan magia y controlan el mundo de forma política. O sea, es muy, muy, muy tomado acá. O sea, son datos que te das cuenta de que Dune es la base de mucho de la escritura actual moderna. O sea, tanto en fantasía como en ciencia ficción. Y cada vez se ve más, sobre todo ese resalto en ciencia ficción, donde no, antes de eso no se hacía este tipo de cosas. En fantasía no se hacía este tipo de cosas tan exageradas, tan armadas, tan de construcción de mundo. Era solamente el viaje del héroe y ya está. Aquí comienzan a darte... comienzan a tomar muchos de este lado, de decir, bueno, vamos a tomar no solo el viaje del héroe estándar, sino agregarle mucho más de conjunción de mundo. Una cosa que digamos que la verdad que es interesante de leer. Sobre todo la prueba que le hacen pasar aquí para determinar si Paul puede ser un, comillas, humano o es solamente un animal. ¿A qué se refiere esta prueba? Que si él puede controlar su temor o se va a dejar llevar por sus miedos. Y también mientras en este principio nos arrancan explicándonos qué es la melange o la especie. Que es básicamente lo que utilizan todos los navegantes para poder predecir las líneas a través de las que viajan al hiperespacio. O sea, es muy importante a la hora de navegar por el espacio esta droga, porque permite a los que la consumen abrir su mente y ver una premonición a futuro, no muy larga, pero les permite poder viajar entre líneas espaciales, dado que pueden predecir cómo se van a mover. O sea, es algo muy importante que prácticamente permite el viaje entre planetas y evita que, o sea, permite que la humanidad esté esparcida en el espacio como está ahora. Así que es muy importante que la casa Atreides controle el planeta Dune, como lo están diciendo ahora, dado que le da una gran importancia a la casa. Después están todos preparándose para ese viaje que tienen que hacer al planeta al principio. Y acá justamente hablamos del gremio espacial. O sea, ese gremio que controla los viajes y controla todo el nivel mercantil a través del espacio. El gremio casi siempre se mantuvo, entre comillas, neutro, aunque siempre tiende a apuntar hacia un lado o al otro, dependiendo a qué le dé beneficios o no. Sobre todo que le dé beneficios sobre controlar la melange, aunque no la controla nunca directamente. Un error que luego le va a costar muchísimo. Y también durante esta parte nos presentan a la casa Harkonnen, que es la casa rival de los Atreides, por ser una forma, y los que están en control de Dune al principio del libro. Básicamente le trabaja muy bien Herbert Nester en manejarlos como el enemigo. O sea, básicamente le da muy pocas razones como para que puedas decir, hey, son los buenos. Algo que quizás en libros mucho más modernos de otras cosas que se fueron inspirados en esto, se maneja mejor, dado que maneja más los grises. Pero tomando en cuenta que este libro es de la época en la que es,
y normalmente esperan siempre dividir que no haya grises a la hora de elegir entre el bien y el malo, está bien llevado, dado que también te explica desde el punto de vista monárquico un enemigo bien llevado del modo de bien. Es malo, pero porque el nivel monárquico de control te lleva a esa maldad. O sea, sigue siendo bastante simplista el enemigo, lo malo acá, pero entre todo, comparado con otros libros que he leído, es mucho más llevado que otros que son malos porque la maldad es mala. También nos representan, nos empiezan a presentar cuando llegamos al planeta Dune y nos empiezan a mostrar este planeta, nos muestran los Fremen. ¿Quiénes son los Fremen? Los habitantes normales de este planeta. No son nativos de este planeta, aunque no hayan nacido de este planeta. Más adelante se va a explicar eso. Pero básicamente son los nativos del planeta actual. La gente que vive en el desierto. Adaptados a esa vida terrible del desierto, desarrollaron cosas como el Steel Traje, que es un traje que ayuda a poder respirar, dado que bloquea la nariz para evitar que entre arena, aparte de que toma toda la humedad de tu cuerpo y la va guardando y reciclando para que lo puedas beber mientras vas en el desierto donde no hay agua. Básicamente es toda una ropa de sellada de plástico interior, con una capa protectora afuera para evitar que se raspe o se lastime por arena, y que va llevando todos tus líquidos hacia a un filtro y luego lo guarda en un pequeño tanque que está a la altura de tu cuello. También recicla la orina y recicla el excremento para también convertirlo en líquido, dado que no se puede despreciar nada en este mundo donde el agua es lo más importante. Y bueno, y hablamos del protagonista principal de Dune. O sea, por algo tiene ese nombre. Es Arrakis, o sea, el propio planeta Dune. No se lo toma como tal, pero es un protagonista más de este libro, dado que tanto su nivel de flora, de fauna, todo cómo se está explorando, cómo se analiza la terraformación de este planeta, lo hace un personaje más. O sea, básicamente todo lo que sucede en esta primera novela sucede por y para Arrakis. O sea, es el personaje principal aparte de Paul Atreides. O sea, toda la novela no funcionaría sin el planeta. O sea, eso es algo que está determinado en que como la razón del la razón de todo lo que sucede, de todas las entrelaces políticas y de todo, sucede por y para Dune, o sea, por y para Arrakis. Al punto de que cuando hablemos con spoiler, Paul aprovecha esto de que es todo por y para Arrakis para obtener el beneficio de ganar. Y ahí y aparte en este mundo nos empiezan a mostrar muchas cosas como los gusanos de tierra, los Kree, que son armas muy importantes, digamos, para los Fremen, dado que es un arma ceremonial, aparte de un arma de batalla normal, que está hecha con los dientes de los gusanos arena. Y básicamente esto sería una pequeña introducción a lo que es Dune sin tratar de meter spoilers. De hecho, eso fue todo lo que acabo de decir recién. O sea, básicamente esto es lo que sucede en los primeros capítulos. Y es una introducción a lo que es este mundo Dune, Arrakis, y a lo que nos empieza a mostrar el autor. Ahora, supongo que más allá de este pequeño resumen, podemos hablar sobre más libremente ahora. Empezando con cómo el autor creo que maneja, ahora ya pueden empezar a hablar si quieren después conmigo, cómo el autor maneja esto de ser la figura del elegido. A mí me encanta cómo la maneja, dado que del punto de Paul Atreides, él al principio nunca se cree el elegido y aprovecha nomás el hecho de que la gente crea que lo es. Y es algo que pocos autores han manejado de esa forma. La mayoría ya el protagonista acepta que es el elegido casi al principio.
y empieza su viaje al héroe sabiendo que es el elegido. Aquí su primer contacto con ser el elegido de Paul es básicamente a la madre principal diciéndole que no lo es, o sea, que no se crea el elegido, que es solamente un error. Y después nos vemos cuando llega Arrakis, como todos los Fremen con los que empieza a cruzarse empiezan a empezar a nombrar fragmentos de la profecía al verlo actuar. O sea, como que la profecía hablaba sobre él. Pese a que él no sepa que están analizando este fragmento de la profecía, porque creen que habla de él, dado que nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro, eh, a él le va pareciendo cada vez más raro de que todos crean que él es el elegido de los Fremen. Otra cosa que también destaca sobre esta parte es cómo los Fremen fueron modificados, por ser una forma, o sea, adiestrados por las Bene Gesserit hace tiempo para crear esa profecía. O sea, mucha de la parte de la religión de todos los planetas, y acá lo vemos en este caso en Arrakis, son sembradas por las Bene Gesserit para poder a futuro controlar cada una de las razas, a cada una de las personas que hay en este planeta. O sea, es otra cosa que también desarrolla muy bien, en este caso Frank, que es el de la vista a futuro. Sabiendo que las Bene Gesserit tienen el poder de ver el futuro, quizás no tan detallado como el Jade Hadrech, pero pueden ver el futuro. Se van preparando semillas en cada planeta o en cada persona que puede llegar a ser importante para que pueda ser manipulado a futuro. O sea, siempre este libro se trata de sobre cómo se prevén ciertas cosas, cómo se preparan para la manipulación de otras. O sea, el nivel de carga política y de, como dice una parte del libro, de planes dentro de planes dentro de planes, es la forma en la que, bueno, la forma en la que se maneja todo eso es entretenida de leer. Sé que a muchos quizás no les guste ese tipo de tramas políticas, dado que la trama política así pesada no es para muchos. A mí me gustó bastante, me pareció bastante entretenida de leer, bastante llevadera y sobre todo bastante realista al momento de pensar de que cada uno está preparando algo muy importante, o sea, quieren ganar, así que van a estar preparando sus planes para asegurarse de tratar de ganar y pensar en qué movimiento va a hacer el otro para pensar en qué contramovimiento hacer antes que el otro lo piense. No sé si alguno más tiene algo que mencionar, algo que... Hola. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. No, pues sí, si alguien más Eh, quiere mencionar algo, si quieren decir. no, o sea, yo lo que tengo, o sea, lo entiendo y no lo entiendo al mismo tiempo. También no me terminé, me quedé el último capítulo, lo siento, les he fallado. Y escuché el audiolibro estuvo bueno. Y mi primer contacto con Dune, bueno, vamos a empezar al principio, mi primer contacto con Dune fue como, no sé, tal vez quinto libro, sexto libro, desde que empecé a leer, con lo cual fue una destrucción masiva a las ganas de leer Dune. Creo que llegué hasta el capítulo 10, lo cual es más de lo que esperaba, escuchando la lectura. Es un golazo, sinceramente. Por de todos estos términos difíciles y demás, espero que lo dicho en las infografías se haya solucionado un poco, que por lo menos lo han facilitado, ya que hay una forma de ver a los personajes, hay imágenes, entonces yo cuando agarré simplemente tenía el libro en esa época y dije, bueno, vamos a intentarlo, no, no fue. Y en segunda, lo que te decía es un poco esto de la mitología o armamento que tienen los muchachos, armamento, en ningún momento, pero sí mitología del elegido. Que, ¿por qué es tan importante? O sea, la leyenda dice de un elegido y ellos mismos han creado esa leyenda, con lo cual eh, es autoimpuesto, sinceramente. Pero, ¿cuánto problema hay realmente porque simplemente nazca un random de las mujeres? O sea, tienen control sobre la natalidad. Ellas deciden lo que va a hacer su hijo. Sí, ellas pueden, como te lo explican todas las Bene Gesserit, Sí, y sobre todo, y aún más nivel Paul, después más adelante con Según Hadach, tienen control sobre su cuerpo, sobre cada partícula del mismo y sobre cómo
acción al cuerpo. O sea, ellos pueden, cuando van a gestar, decidir si van a tener un hijo o una hija. Pueden controlar su corriente sanguínea, pueden sintetizar y contrarrestar venenos dentro de su sangre. Claro, O sea, eso es más o menos al final del libro, porque hace poco lo luché, literalmente. Que hay como una especie de veneno que demás, que cuando está la madre, que se convierte en madre sacerdotisa o una cosa así, literalmente purifica la bebida y se los da a los otros. Pero sí. bueno, de primeras no entendía la idea de la leyenda hasta que, bueno, llegan más o menos hasta ahí, Bueno, pero eso es algo que puede hacer literalmente pueden todas. cambiar todo, entonces, Permiso. Sí, adelante. venga. Todas las Bene Gesserit se supone que tienen que dar a luz hijas, porque a su vez sus hijas son otras Bene Gesserit y a su vez las cruzan, por decirlo mal y pronto, Sí. con varones que sean convenientemente, que tengan una cierta genética. Sí, es lo que Entonces, expliqué. Jessica sería la primera en traer al mundo un Bene Gesserit macho, que es el Wizard Haderach, perdón por la pronunciación. El segundo, es la segunda en traer. Ok, esa es una de las cuestiones que yo me quedé pensando. Jessica realmente fue la primera porque a ninguna otra se le ocurrió, o sea, ninguna otra se enamoró lo suficiente como para... No es la única, digamos, hasta donde sabemos nosotros, por los libros es la segunda, puede que haya sido tercera, cuarta o quinta. Hasta donde sabemos por los libros es la segunda en hacerlo. Y la razón por la que no se lo quiere solamente es porque es raro, o sea, no debería haberlo hecho. Y como el anterior que se sabe tuvo un problema genético, o sea, nació eunuco, es como, bueno, es un descarte, es un error. La primera intervención de la Madre Superiora con Paul se nos hace saber que son un peligro, por lo menos la Bene Gesserit los ven como un peligro. Lo ven como un peligro por ese motivo, porque por el control que puede llegar a tener, pero al no ser el punto genético perfecto, es aún más peligroso técnicamente para ellas. Claro, y yo me imagino que dentro del condicionamiento de las Bene Gesserit a las alumnas, a sus hijas, también estará el entrenarlas debidamente para que nunca se les ocurra tener un varón, lo cual explicaría que hubiera tan pocos. Sí, eso y aparte, no sé si tanto el entrenamiento, sino tanto la mitología que tienen de nuestro único varón que vamos a tener va a ser el elegido, o sea, no podemos hacer algo menos que eso. Claro. Que ya que estamos hablando con spoilers, ya dejamos la parte sin spoilers, sí lo hacen, o sea, por fin lo logran, pero ¿a qué precio? O sea, está bueno porque al final, o sea, sinceramente, creo que da completamente igual todo el tema de la parafernalia. O sea, no y sí, pero todas las parafernalias que se han montado por detrás es lo que empuja a que haya cualquier random que pueda ser literalmente el elegido. O sea, el nivel de parafernalia y movimientos políticos que se han movido durante décadas, siglos, es realmente lo que garantiza, porque no es que nazcan con un poder superior y demás, o sea, al final lo que les entrenan como si fuera cualquier persona, ¿no? O sea, no es que tenga super fuerza, super velocidad, super inteligencia, no. En Es una realidad, persona no que super, nada. pero sí tienen reflejo más alto, tienen más fuerza que la muscular que se demuestra muscularmente. O sea, y aparte el entrenamiento de cómo luchar, o sea, no lucha igual una Bene Gesserit o en este caso Paul que lo que lucharía una persona normal. Claro, pero eso es entrenamiento full. Pensá Los en otros las sí te entiendo de mejores las personas. Pensá Sí. en las personas con mejor salud mental del mundo y después cruzarlas con las personas atletas más grandes del mundo. Entonces vas a tener, si seguís eso durante muchas generaciones, vas a tener un combo genético que te haga casi no te voy a decir un Superman, obviamente, porque Claro, es no, una sí. fantasía más realista, pero te va a traer al mundo una persona que tenga ciertas habilidades. Y acá estamos hablando de estar 90 generaciones para crear a Paul. Que es un poco, no estoy seguro yo de que funcione así, 50 cruces perfectos ahí. No, es que hubo cruces que tampoco son perfectos, o sea, no todos los cruces son. Veamos, ya van 90 generaciones que llevan para lograr lo que lograron. Una persona capaz de ver el presente perfecto, o sea, ya no solo ver el futuro ni ver fragmentos del pasado de otras personas, sino ver el presente perfecto, o sea, ver en este momento las acciones de todo el universo al mismo tiempo. O sea, es un poder que después obviamente se utiliza para los Jedi. Es un poder muy bueno para descolocarme que estoy leyendo.
El de tengo el poder de ver todo, o sea, de saber absolutamente todo. Y es con lo que pelean también al principio de la historia, o sea, a mitad de la historia, que están peleando sobre que Paul está luchando contra un futuro que sabe que no va a poder evitar, pero con así quiere hacerlo. Al principio odiando incluso a su madre por haberlo traído al mundo, por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Y obligarlo a cargar con el peso de por mí se va a crear una guerra santa y yo quiero evitar esa guerra santa. Después está hasta dónde puede ver. Sí, sí. Porque tal vez las limitaciones de su visión sean su propia vida, entonces si no puede ir más allá, capaz que no puede ver las ramificaciones de sus propias acciones a futuro. Sí, de hecho al principio tiene una limitación de hasta dónde puede ver por el nivel hasta el que llegó su entendimiento y por la negación del mismo de creerse realmente el elegido. Al final del libro, cuando él ya empieza a aceptar todo esto y de que, bien, soy yo, la forma en la que empieza a aceptar ver, con la locura que comete para intentar verlo, lo lleva al entendimiento real de que sí, es él y hay algo que tiene que hacer. Y lo convierte en lo que le dicen muchos, la versión no de su padre, sino de su abuelo, pero la versión correcta de su abuelo. Su abuelo era un poco más duro y más salvaje que lo que era su padre. De hecho, eso lo llevó a morir. Pero muchos lo comparan con el abuelo Paul, diciendo de que no, sigue teniendo esa parte bondadosa dentro de él, pero ya pierde mucho esa preocupación por el humano. O sea, empieza a preocuparse más por el objetivo que por las personas. El abuelo paterno, ojo. El abuelo paterno, sí, sí. Sí, claro. Aparte, todo ese tema lo lleva a hacer algo que teóricamente no debe hacer ningún humano, que es beber el veneno de Melange, que es la última humedad de un gusano. Y básicamente es un veneno, o sea, te va a matar, al menos que lo puedas destilar dentro de tu cuerpo. Algo que solamente una mujer puede hacer. La que de hecho solamente la madre superior puede hacer, pero bueno, en este caso Paul dice, yo puedo. Y casi se muere. Pero al final lo logra hacer, o sea, y logra abrir su mente a ese punto que ninguna VHS pudo ver. O sea, que es el presente perfecto, o sea, ver todo el presente al mismo tiempo. Y de ahí en adelante empieza una avalancha hacia el final del libro, que ya sé todo lo que va a pasar, así que sé exactamente lo que tengo que hacer. Y ahí todo eso adelanta en velocidad, o sea, mete el acelerador hasta el final del libro. Cargándose con todo lo que tiene que cargarse en el camino. Eso está bueno, ahora que lo mencionas. O sea, no sé qué tanto lo mismo es real, porque claro, lo está escuchando el audiolibro y tal. Pero me gustó mucho toda la parte con el tema de los gusanos y que no son... O sea, que se los puede usar y que por lo menos más o menos intentó fingir cómo funcionarían los gusanos con el tema de que las escamas crecen abajo, siendo más gruesas y las escamas finas van para arriba y todo el tema y que va envejeciendo el bicho. Está bueno, está curioso. No le di la atención suficiente, pero me gustó escucharlo. Sí, sí, no. Lo que sí en esto justamente Frank Herbst son muy en serio lo que es el mundo, o sea. Analizó mucho de acá, de la Tierra. Analizó mucho de cosas para decir, bueno, vamos a sacar un mundo que sea lo más realista posible dentro de lo poco realista que es un mundo que sea totalmente arena. Sin duda el mundo es el punto fuerte porque no le vi la misma fortaleza con el tema personaje. Yo creo que la creación, el universo que te muestra está a años luz, perdón por el juego de palabras, de la evolución de personaje. Sí, sí, la evolución de personaje de hecho es bastante poca, salvo la del personaje principal, que es la de Paul. La resta de personajes está como muy dejada un poco atrás, sí, eso es cierto. Como lo dije cuando hice la introducción, básicamente el mundo acá es otro personaje más. Que está al nivel del personaje principal o incluso por arriba del personaje principal. Y todo el tema de terraformar Dune y convertirlo en un planeta más habitable.
de dejar, y aún así pensar en dejar una parte amplia del planeta que siga siendo arena para que no se pierda la producción de melange. O sea, todo ese desarrollo por detrás y de cómo lo van llevando a cabo, de cómo fue un plan llevado por mucho tiempo y a poco, y que cuando descubren los pozos que tienen los Fremen escondiendo agua. Creo que es bastante realista la forma de contarlo, porque Sí, sí. cuando nosotros leemos algunos hechos históricos, no nos ponemos no nos ponemos a leer sobre la biografía de qué hizo fulanito de tal en sus años de adolescencia, porque a menos que sea relevante para el hecho histórico en sí. Entonces, este libro te corta un momento y decís, bueno, Sí. Pasaron cosas. Sí, sí, ¿Por qué no me las mostraste? de acá a 3 años pasaron cosas. O sea, sí, hay un lapso de 3 años que desaparece. Y que vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, creció. Me vas a acordar a cierto libro de cierto autor, pero como es spoiler no puedo decirlo. A la conversación Adelante. es que, gracias. Bueno, primero y principal, con la cuestión del universo que se crea en Arrakis y todo, recordemos que Frank Herbert antes creo que fue periodista, iba a hacer un reportaje de las dunas para, creo que era National Geographic, pero que al final se canceló, pero él decidió continuar investigando y le serviría de inspiración para construir todo este lore, universo y en específico el planeta Arrakis, con todo lo que presenta, lo cual Sí. es bastante interesante y fue una gran influencia más adelante cuando publicó la novela. Con el caso de los personajes, sí, Paul Atreides es el que lleva más desarrollo, pero mi impresión con Paul es que él es, bueno, es mi interpretación de que él es una pieza importante, pero creo que lo más relevante será la decisión que él tome sabiendo el papel que tiene que jugar dentro de este ajedrez político que está involucrado, que lo involucraron. Así, con todo el tema de la profecía, todo el manejo, las manipulaciones, o sea, todo, todo ese contexto que se rodea para darle, para dar todo este carácter religioso, por decirlo así, de que él es el elegido, todo el mundo cree en él, pero él se cuestiona o se pregunta su papel en todo esto hasta que al final toma lo que tiene que cometer en el transcurso de la novela. Ajá. Y un último detalle que quiero agregar es déjame recordar, lo tenía en la punta de la lengua. Sí. Para mí, con el caso de las novelas de ciencia ficción, como lo que plantea Dune, siempre me dejó esa impresión de que si dentro de más de 200 años el hombre llega al espacio y tenemos todo un avance tecnológico, no me sorprendería que más adelante ocurra una especie de retroceso o un camino diferente que tome la raza humana cuando se vuelve imperio y toda esa broma, y entremos en una especie de nuevo medioevo, pero en el espacio o en el futuro. A mí siempre me daba esa clase de impresión, no solamente con Dune, sino con Metro 2033 y otras obras. Bueno, Warhammer 40.000 también tiene esa misma temática, por decirlo así, y bebe bastante de Dune en muchos aspectos. Solamente quería comentar eso. Sí, sí, y eso es muy aplicable porque de hecho tiene sentido tomando en cuenta lo grande que se comienza a hacer un imperio cuando tiene nivel galáctico, de que no puedes gobernarlo todo, por más que seas el rey principal en este caso o el gobernante principal. Así que la única forma para poder controlarlo todo sería separarlo en feudo otra vez. O sea, tomando en cuenta de que en un tipo sistema feudal, o sea, que cada casa, o sea, cada casa principal domine cada planeta o cada sistema para poder controlarlo más fácil, porque tomemos en cuenta que ya muchos de los... Esto ya ha pasado, o sea, históricamente ha pasado y sigue pasando. Cuando un terreno, o sea, un imperio se amplía demasiado, el propio ampliarse mucho lo lleva a quebrarse. O sea, el propio ser ya demasiado grande para ser controlado hace que se quiebre. Así que la mejor forma de plantearse cómo controlar un imperio es que cada parte se controle a sí misma, pero rinda cuentas a otro. Que es lo que hacen acá. O sea, es ese retroceso a volver a un sistema feudal
es un retroceso feudal, sí, pero al mismo tiempo es como casi entendible tomando en cuenta la magnitud que estamos hablando ahora. Que quizás el libro no te deja ver mucha magnitud, pero estamos hablando de que son planetas o sistemas solares enteros separados por años luz de distancia y no es tan fácil controlar algo así. Y lo mencionaste, disculpa, muy por arriba, pero lo que hace posible el viaje entre esos planetas es precisamente la melange. Sí. Por medio de la cofradía. Sin melange no hay viajes. Sin viajes no hay imperio. Sin imperio están aislados. Sí, sin imperio vuelven a ser planetas aislados uno del otro, como eran antes. Lo cual hace toda la importancia de Dune por ser el único planeta que produce. Se te cortó, Sardax. Digo, se le escucha. Pero sí que comentaba que era el único planeta que produce la melanza. Y después, justamente hablando de eso, del retraso, también está lo de la guerra que sucedió antes contra las inteligencias artificiales, lo cual llevó a este universo, algo que también se robó otras cosas, a deshacerse totalmente de la inteligencia artificial, o sea, deshacerse de ese avance tecnológico. Porque llegaron a un punto en el que la inteligencia artificial se empezó a pelear contra el hombre, otra vez, como sucede muy seguido. Y decidieron deshacerse de eso. Y para hacer un cambio en ese punto, se entrenó a personas para hacer como si fueran computadoras, dado que ya no iba a haber computadoras. O sea, también es una buena forma de, también que tomó Frank Herbert en este caso, de ver cómo, ahí justamente puse una imagen, de ver cómo eso cambia, eso. O sea, el de tomar personas y entrenarlas de pequeño para que sean computadoras humanas es un detalle de creación de mundo bastante interesante. O sea, bien, a partir de ahora vas a procesar información, vas a analizar más rápido, vas a recordar todo. Les enseñan de pequeños a hacer eso. ¿Y con qué objetivo? No se puede usar IAs, así que hay que usar otra cosa, no se puede usar supercomputadoras. Oye, ahora que mencionas el tema de las inteligencias artificiales, porque en Dune se menciona la cuestión de la guerra, bueno, lo que era su universo y lore, me hace recordar que últimamente la humanidad se está volviéndose poco a poco dependiente de las inteligencias artificiales. Entonces, lo que faltaría es que después nos deshagamos de ellas y nos volvamos supercomputadoras, por decirlo de alguna manera. O sea, próximamente nuestro cerebro, dentro de unos siglos, ya seremos una i7 o i9. En realidad, está comprobando que es al revés. Mientras mayor sea tecnología que te ayuda, tu nivel de conciencia neuronal baja, dado que en lugar de hacer cálculos vos, ya dejas que la computadora lo haga. En lugar de recordar números, ya dejas que la computadora lo recuerde por vos. O sea, en realidad lo que hace es... famoso no usar la calculadora en clase. Sí. Sí. Y quiero que está pasando con el tema de los procesamientos de texto también. Si tenés, claro, si tenés un programa que te va corrigiendo todas tus faltas de ortografía, no te importa cómo escribís. Al final vas a tener el texto bien hecho igualmente. Sí, así es como se está plasmando. Entonces es interesante cómo con las obras de ciencia ficción de antes, como aquí en Dune, tenemos por decir ese anticipo, o bueno, más bien diría una especie de idea que se escribió, pero los que vivimos en el tiempo actual lo estamos como que comparando. Así, entonces como que, bueno, eso es típico de la ciencia ficción. Tenemos una idea que plasmamos en una obra de ficción y ya después los que lo leen empiezan a verle la similitud, pero bueno. Sí, sobre todo increíble como a tantos años, porque esto es viejísimo y todavía ver como toda esa forma de ver la ficción en ese momento es bastante aplicable aún. O sea, y muchas cosas se fueron cumpliendo. O sea, esto de digitalizar libros que se menciona en Dune, acá ya lo tenemos. O sea, muchos de nosotros probablemente tengamos una Kindle o similar, que es básicamente lo que escriben ahí. Describen una pequeña placa que tiene digitalizado el libro adentro. O sea, sí, al principio del libro te empieza a decir
que tiene una pequeña cubierta metálica con una pantalla que tiene el libro digitalizado en su interior. Y decís, ahora lo viendo decís, está escribiendo una Kindle. Básicamente. Y las agujas envenenadas son un dron. Sí. Ah, sí, la de la aguja que envenena el dron, sí. Antes decías, ¿cómo podía flotar esto? Bueno, ahora sí que se puede hacer ahora. Ahora es factible, son drones factibles. O sea, eso es lo que tiene la ciencia ficción a diferencia de la fantasía, digamos, que son ver cosas que son factibles de hacerse. Solamente que faltaría la tecnología para hacerlas. O sea, es ese pequeño límite que separa el libro. Por eso Dune me parece tan importante para tanto fantasía como para ciencia ficción. Porque logra unir ambas muy bien. Sin llegar Me a ser recuerda una un poco a space lo opera. que. ¿Sí? Perdón. Entonces, Me recuerda un poco lo que pasó con Julio Verne. sí. A pesar de que ahora leemos a Julio Verne y nos parece que lo escribió después de que pasaron un montón de cosas, sí, pero en realidad lo escribió antes. Mucho antes. Sí. Y eso que Julio Verne es del siglo XIX y muchas de las ideas que plasma en sus novelas después se inventarían ya en el siglo XX. Los submarinos, los viajes, o sea, sí, todo eso. Sí, sí, por eso digo que a Hay que veces... prestarle atención a la ciencia ficción actual entonces. Es que la ciencia ficción actual, mucha de la ciencia ficción actual no está viviendo mucho de la ciencia ficción realmente como debe ser. Hay muchas cosas que decís, esto es prácticamente lo de ahora, un poquito más avanzado, no es como gran salto. No son O sea, nuevas ideas, sino ideas ya existentes llevadas un poco sí, a un poco adelante. tildando un poquito a la magia. No agarran lo que hacían antes, que era Sí, agarrar es como cuando se ciencia hizo de moda. y llevarla a ficción. O sea, porque muchos de los escritores de ciencia ficción antiguos, incluso de los mejores, o sea, eran catedráticos o estudiosos o tenían algo que ver con la ciencia. Como acá Frank, que por ejemplo era... No solo era... ¿Cómo se llama esto? Ah, no sé el nombre. Esto... Físico. No es físico. Frank era... Geólogo no, ¿cómo se llama este otro? El de... Ya sea, Sí, eso es estudiar naturaleza y esas cosas. biólogo. No sé. Biólogo. Por eso también muchas de las cosas que hace, o sea, ya hace sabiendo de venir de universidades importantes, haber estudiado un montón. O sea, todo lo que escribe, cómo hace una transformación, son todas cosas que realmente se podrían llevar a cabo. De hecho, son muchas de las cosas son las que se piensan llevar a cabo para Marte. Y después, como ya viene de una universidad, sabe muchas cosas de tecnología que sabía. O sea, que aplica muy bien dentro del libro. Lo de bien, tenés un sistema de vuelo que no podrías volar con un avión por el tema de la presión atmosférica. Bien, ¿cómo podrías hacerlo? Y bien, un tróptero, o sea, el que mete acá, que es un vehículo que vuela similar a un helicóptero, nada más que en lugar de usar presión hacia las laterales, usa presión hacia abajo, usa presión laterales, con las alas que mueve. Y vos decís, y sí, no tiene sentido hacerlo en la Tierra porque el avión es más económico y no tiene tantos problemas de piezas móviles. Pero sigue siendo muy sencillo que funcione. De hecho, hay muchos drones que funcionan así. De nuevo, no es eficiente porque acá no es eficiente acá en la Tierra, pero de nuevo, un planeta con las condiciones de Arrakis, sí te sería eficiente hacerlo. Eso está bueno. O sea, al final son formas alternativas de descubrir el mundo de alguna forma, en este caso a través de la literatura. El decirte, bueno, voy a meterte una libélula para que huele. Sí. ¿Por qué? Porque la condición atmosférica del planeta no te permite otro sistema de vuelo. A mí lo que más me gusta, pero me fue un montón, pues, lo que más me pareció curioso es lo del Duque Leto, que es como el único capaz entre todos, básicamente. Tengo con dos dedos de frente. A pesar de que estaba condenado a la muerte, pero él vengo con dos dedos de frente. Es Sí, que no nos olvidemos que. Perdón, otra vez. Habla, tranquilo. Que el Duque Leto también estuvo dentro del proceso de eugenesia. Él forma parte de las familias
de las que tienen que estar atentos, de las Bene Gesserit, para engendrar no me hagan pronunciarlo de nuevo, por favor. Sí. Así que significa que en algún punto de su línea genética tuvo que haber una Bene Gesserit. Bueno, sí, tiene sentido. O sea, ya nacía con cierto grado más superior de coeficiente intelectual estándar. O sea, quiero decir, él tenía que aportar sus genes, así que por algo lo eligieron. Sí, pero más que nada por lo digo porque el tipo es como, o sea, por lo que se presenta en este libro es como súper noble, súper entendible lo que está pasando. Cuando le pasa lo de que pierde la primera nave de limpiado de la esencia esta rara, lo que dice es, ¿por qué no tenían 5? O sea, si tenemos pocos recursos, cuídenlos más todavía. En la mítica de ciencia ficción es como, nada, bueno, me chupo un huevo que se pierda, otro ya compraré alguno, o me quejaré y duplicaré que la exigencia. Eso es lo mítico que pasa a día de hoy cuando estás leyendo alguna ciencia ficción. El malo es malo, o los gobernantes son así. Hay un montón de cosas que yo deduje, y no sé si deduje bien, porque hay un montón de cosas que no se dicen. Que por ejemplo, el Duque Leto en sí mismo tendría que estar influenciado por Jessica, porque es inevitable. Y a su vez Jessica tuvo entrenamiento de las Bene Gesserit que estaban especialmente interesadas en ese planeta. Así que yo supongo que entre bambalinas alguna indicación hubo de no hagas de estas personas tus enemigos. No hubo ninguna. Cosa en mía, realidad. ¿no? O sea, al menos por lo que vi yo, al menos que se vio, no hubo ninguna indicación por ella ni por nada. Es básicamente él tratando a las personas como personas. O sea, a diferencia de Harkonnen o de cómo empieza a terminar actuando ya por descanso, ya por desgaste. O sea, no porque no lo quería, porque al principio lo hacía. Pero ya por desgaste, como termina actuando Paul, es de ponerle importancia a las personas porque son personas. O sea, respetar a una persona por ser una persona, no por su cargo. Algo que era muy común en él, ya antes incluso de llegar a ese planeta. Algo que Paul también mantuvo durante un tiempo hasta que ya se vio vencido por sus futuros y por todas las temporales que podía haber del mismo y por todo lo que pasó. O sea, Paul hasta al principio lograr su primera muerte le cuesta muchísimo. O sea, que la primera persona que mata, o sea, el primer Fremen que mata, le cuesta muchísimo hacerlo. O sea, pero no porque. Hasta el punto de que el resto pensaba que estaba jugando con el otro. O sea, porque superiormente peleando era superior, pero no daba el paso a decir, bueno, lo mato. Hasta que al final lo terminó dando ese paso. Y ahí vemos también cómo Jessica lo sí, trata. Intenta tratarlo se nota que le enseñó. Intenta entrenarlo en ese momento para que no disfrute ese momento de la muerte, sino que entienda que el peso que tiene esa muerte real. Algo que le sirvió mucho durante un tiempo, pero de nuevo, después las circunstancias fueron llevando a que Paul se vaya convirtiendo cada vez más en alguien más frío hacia la vista de otras personas que lo que debía ser su padre. Por eso la convencí antes que se parece mucho más en ese sentido a su abuelo paterno que a su padre. El de empezar a ver a las personas, sí como personas, pero con quizás algo menos de ponerlas por encima del motivo o de la motivación, sino dejar la motivación siempre primero. O sea, vemos viendo ese cambio en Paul llevado por las circunstancias en las que está y por el agobio mental que le lleva a estar viendo todo el tiempo todas las niñas que tiene de posibles futuros. Y de querer evitar algo que es inevitable, porque en todas las temporadas lo sigue viendo y a ver si quería evitarlo y no. Al final no pudo evitarlo, sino su propio método lleva a hacer eso. Tengo una pregunta totalmente alejada de lo que acabas de decir. Adelante.
Se supone que Arrakeen está cerca del Polo Norte, o sea, lo movemos en el mapa. Arrakeen sí, está en el Polo Norte, de hecho. Arrakeen o Arrakeen. Arrakeen es el planeta, es la capital. Arrakeen. Ok. ¿Cuánto es 20 Trumpsters de los martilladores? ¿Cuánto es? Bueno, es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Porque digo, puede montar los gusanos. Bien, sí. Está dentro de la fantasía, creíble. Ahora, ¿cómo viajan tanto en un gusano? ¿Cómo el gusano no se hunde? Lo explica cuando suena a él. O sea, la forma en la que lo hieren, cuando suena a él, hace que el gusano no quiera hundirse mientras tenga esa herida abierta. Para no lastimarse internamente. Cuando está toda la parte de montar, lo explica. Cuando se quiere montar, de cómo hacen para que gire. O sea, porque las cadenas bajan por debajo del gusano, se clavan en la ¿cómo se llama esto? En las escamas. Y cuando tira una escama, funcionaría igual como cuando tira la boca del caballo. Lo hace girar hacia un lado hacia el otro. Y la herida abierta que mantiene evita que se meta en la arena por el tema de que no quieren el propio gusano lastimarse más al tener esa herida abierta en la parte de arriba. Como yo escuché el audiolibro, me perdí de algunas cosas. Igual es un poco raro porque si los montás demasiado, los gusanos más grandes van a terminar todos heridos. No, pero justamente los monta hasta que se cansan. Que no me acuerdo cuánta distancia dijo que eran en promedio hasta que se cansaran. Se cansan, los desenganchan y se dejan cicatrizar. De hecho, cicatrizan rápido el gusano. Pero mientras tenga clavado el gancho, no cicatriza. Porque el gancho sigue manteniendo la herida abierta. Igual sigo sin entender cómo van del Polo Norte al Polo Sur. Y viajando. ¿En avión? En avión. En gusano. Le pones unas alas al gusano y ya está. No, en realidad van cambiando de gusano, te explican. Van cambiando. Claro, van cambiando de gusano. Cuando se cansa, lo abandonan y se suben a otro gusano. Pero no es solo que se cansa el gusano, las personas también se tienen que cansar. Claro, pero pueden tomarse un descanso de 2-3 días. O sea que el viaje, si fuera full concatenando, tal vez el viaje te dura un mes de un lado al otro del planeta. Pero tardan 2 meses porque la gente descansa en el proceso. Está bien, durante 2 días los consecutivos se van sobre el gusano, pero toman uno para descansar, lo que corresponde y poder bien. O viajan todo el día en el gusano, se bajan, descansan, toman el siguiente. Se pone el gusano a dormir al lado. Ya está, lo palmé así. Sería buenísimo, boludo. Sería buenísimo nivel de concepto. Tipo, todo, vas viendo la cámara. O sea, viste lo típico de los animes. En cámara, todo súper peligroso. El bicho out of camera, al lado de una fogatita y el bicho enrollado alrededor, sí. Sí. Te tiran un bife. Ni siquiera llega a cansar porque tiene de lado a lado, son 100 metros lo que tiene la boca del gusano, es gigante. Y sí, porque el gusano se estima que el promedio de largo de los gusanos más grandes es de 2 kilómetros o 3 kilómetros. Bueno, sí, 2-3 kilómetros, claro. Ya llegamos a esta parte de la charla, veo. Sí, la parte que subimos datos. Ok. Sí. Y la parte en la que empezamos a divagar también un poco. Estuve totalmente desconcertada por el destiltraje de miércoles ese. No, porque, yo creía que los cositos de la nariz eran para obtener oxígeno. No, es para absorber la humedad de respiración. Claro, y la máscara completa es para cubrirte la arena. O sea, el destiltraje tiene una facial. Una media facial. Algunos lo llevan y otros no. Una media facial que te cubre la arena. Y después solamente el cosito que va para respirar, para absorber la humedad. Y si no hay tormenta de arena, no tiene sentido que te pongas el bozal. Claro. Igual cuando Paul está en la tienda y empieza a sacar los elementos del steel traje y dice, sacó unos tampones, yo lo leí literal y dije, tiene sentido para que no se pierda la humedad del cuerpo. Después leí que el de steel traje conserva toda la humedad y dije, ¿para qué quiere tampones? Lo leí, o sea, pensé que eran tampones de verdad, pero no eran para el anís. De hecho, acá también se menciona que el destiltraje es súper único de Arrakis. O sea, en otro lado te cuestan montones te cuesta una fortuna, una pequeña fortuna, literalmente. Y solamente en Arrakis lo producen y solamente en Arrakis tiene sentido usarlo, entonces no sale de Arrakis. De hecho, es una tecnología constante desarrollada por los Fremen que están acostumbrados a vivir ahí.
Estoy un poco desconcertada por saber cómo el destiltraje filtra la humedad de la orina y las heces. Bueno, ya Porque- mucho más. Ok. Me parece que Adolin lo podría encontrar interesante. Adolin A puede ver, hacer muchas tiene cosas. muchos usos. No te voy a mentir, es medio rara la pregunta, pero tiene muchos usos, ¿eh? Y tampoco tiene que ser demasiado difícil, porque bueno, lo único difícil es volverle a meter la que viene a ser de la orina, estoy hablando. A meter minerales para que no sea agua destilada al 100% y te mueras de, de hidro, no sé qué. Hidroglucemia, creo que se llama. O sea, simplemente hay que evaporarlo. De las heces, yo creo que eso ya no le intentan tanto, ¿eh? Aunque Se puede ser. hace, digamos, pero digamos la forma que funciona, al menos como yo conozco, que es la forma que trabaja en las plantas de saneamiento, es usando bacterias, o sea, una bacteria especial que reduce. Aún así, siempre termina habiendo algo de residuos, o sea, algo de residuo que solamente el traje debe tirar, Bueno, pero la melange no es excremento seco de gusano chiquito. básicamente. Ya, entonces lo consumen 100 gramos. Bueno, ya pusiste rara la Sí, charla. ya la puse. Feliz. Felicidades. Ustedes empezaron. Yo pregunté si era esta parte de la charla y está. Me dieron el ok. Pero sí, Bueno, básicamente. Oigan, para comentar, ya, para comentar la parte de los trajes de los Fremen, oye, cuando leí o me enteré la cuestión de recoger el agua y todo eso, yo pensé por un momento, como que esta tribu no se baña, ¿verdad? Porque me imagino que No. está así como que, mira, vamos a bañarnos, tú estás loco, hay que reservar el agua, es oro para nosotros. De Esa hecho, lo era dice mi en una parte. impresión. Cuando llegan a una de las. ¿Cómo se llamaba este lugar? Un Los Siege. asentamiento. Lo dice Paul, que siente ese olor rancio de gente unida y no aseada. Ese amontonamiento de gente no aseada, bueno, o sea, es como de. también Bueno. puedes ponerle un poquito de fe y que se ducha con una ducha de arena, boludo. Pues metan la imaginación. Como No las le, chinchillas. no le quemaría un poco la piel, ¿no? Dependiendo de la presión. Bueno, de Con hecho, arena presión sí la baña. de hecho, hay una muerte en el libro que justamente estando en arena, o sea. No es una linda forma de morir, Sí. creo. No. Porque cuando Había empiezas a visto en escribir algún decís. lado, había visto en algún lado que era tipo. Que sí existen las duchas de arena, ¿eh? Sí que existen. O sea, tipo en el futuro se ha planteado como duchas en vez de gastar agua, de gastar algún componente semisólido de tal forma, sea de forma pseudoabrasiva, que no te deje lijado, te saque la piel a pedazos, pero sí que limpie un poco por lo menos, para no estar full mugriento. Existe el shampoo en seco. Por favor, no lo prueben. Puede ser que sea shampoo en seco lo que van a servir. No, Pero, no por tenía ejemplo, cara de shampoo en seco. no es solo la ducha. Por ejemplo, yo entiendo que por ahí las ollas las podés raspar con arena para limpiar. Pero y la ropa ya me cuesta más pensarlo. Se tira y se pone Hombre, ropa tal nueva. vez. Sí, claro, es más barato. No, de hecho, la tintorería de la industria de la ropa es lo que más consume agua en general. Pero por ahí tal vez el consumo de agua sí que es un poquito, no es tan reservado como te lo plantea el mismo Frank, porque al final de cuentas permiten que se planten unas cuantas palmeras siendo un árbol bastante ineficiente a la hora de adquirir agua. Es eficiente, pero no de los más. No teniendo en cuenta que son 7 metros, Sí, pero 10 igual metros de también te altura. explican que muchas de esas palmeras y muchas de esas plantas que plantan no son para producir agua. Sí, sí, son para hacerse los chetos, pero Sino, no, no, que no, lo aceptan los otros. no. Las que plantan palmeras por cheto son los que están en la ciudad de Arraken. Sí, Las eso sí. palmeras específicas que se plantan fuera, que son las que plantan los Fremen, no es por cheto ni por mostrar algo que gaste agua porque sí, sino es por el tema de controlar el suelo. O sea, vos colocás un árbol en una zona con un Claro. suelo bajo para evitar que el suelo se desarme, o sea, evitar que la duna se mueva. Sí, Que eso es mientras cierto. estás formando, haciendo el oasis, necesitas clavar la arena, fijar la arena, digamos. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Y además siempre también pueden usar una ducha turca.
y ya está. Usan muy poca agua. También. Pero sí, Vale. básicamente te hablan de que casi ni se bañan, así que. Vale, vale. ¿Alguien quiere salir de los datos técnicos y volver al tema del libro? ¿Sabías que los Fremen consideran que llorar es religión prácticamente? Ay, Dios. Sí, sí, desperdiciar agua en un muerto. O podrías pasarte la mano por la cara y aprovechar para limpiarte un poco. De hecho, qué sé eso yo. me sorprendió cómo le sacan el agua al cuerpo, Mm, al cadáver. Sí, hasta eso aprovechan. Es un buen dato, gente. Si algún día tienen sed, será muy alguien. Hay unos 30 litros según este libro. Sí, 35 litros. Pero eso es canónico. Eso me parece mucha agua para un humano. Y puede ser, No, porque o pensá que sea- básicamente, si teóricamente el 70% del cuerpo es agua. Iba a Sí, decir pues. que pensé que esos litros sumaban también el agua que cada persona lleva extra para beber. No, no, no. Claro, eso sí, Es- eso me hace más sentido, sinceramente. No, no, porque el agua que depositan cuando hacen ese dato es el agua que sacaron de él, o sea, de la parte del muerto, o sea, Del cuerpo, querés decir vos. del cuerpo, sí, sí. Del fiambre. Joder, tiene que estar muy bien esparcida el agua, porque en cantidad de litros que tiene un humano son máximo 6, así que. No, no, Me de faltan sangre. unos 29. Hablas de sangre. Sí, Está sí, eso después, son. Sí, sí, después sí. el líquido pegado al organismo, la grasa, que de cual se puede traer agua. O sea, hay que ver si realmente es un valor real o tiró Frank ahí por tirar 35 litros. Para mí que tirado durísimo con Porque sumando el agua, haciendo un el agua cálculo que te ya da había. 35 litros por el que la persona pese. O sea, 75% agua. Una persona de 50 kilos y sí te va a dar 30 y pico litros. Claro, pero es que, no sé, se me hace muy raro. Sí, sí, porque sí. encima Es como que puedes necesitas como un traer cada... equipamiento muy especial. No puede ser en el aire libre, ¿me entendés? No lo concibo. No, no, si usan un aparato para extraer el agua. No usan el aire libre. Claro, pero. De hecho, Bueno, cargan mucha con el mercancía, muerto mucha hasta llegar al tecnología. lugar. Claro. Bueno, puede ser, pues. Dejemos el tema. Se me está haciendo muy macabro la situación. Yo tengo dos preguntas. Una que es media boba, porque se supone que Chani es sobrina de Cain, ¿no? ¿Hola? Sí, Sí. vamos a decir que sí. ¿Cómo vamos a decir? Yo no lo recuerdo, pero tenés que seguir con la pregunta, así que. Entonces, ¿el hermano de Stigler era Cain o estaba con la hermana? Probablemente con la No hermana. se matan en responder. ¿Stilgar y No, no Cain te voy a acordar. eran hermanos? Ah, Lo Sí, único que fue se un tema menciona es macabro. que Chani es la hija de Coso, del... de Liet Kynes. Y Mm. después se menciona que es la sobrina de Stilgar. Entonces yo me estaba preguntando si Stilgar y Kynes eran hermanos o viene por parte de madre. Ah, Ah, buena pregunta. Es una pregunta muy personal, Laura. Preferiría que no me la vuelvas a repetir. porque entonces, o sea, a lo que voy que, por ejemplo, Stilgar era Liet también. Sí, era su hermano. Mm. Era Liet Kane, sí. Liet Kynes, pero Liet Stilgar también, Sí, ¿o no? sí. Acá dice que era hermano. Por lo menos en la wiki. No, pero Liet es un. Espera que voy a buscar la definición exacta. Es el título, Liet. ¿Mm? Es la tuya por las dudas. Entonces yo no sabía si los dos hermanos compartían el mismo título, tipo son los hijos de un jefe de tribu anterior, o por ahí cuando Kynes murió, Stilgar se quedó con el título. Yo prometo no quejarme nunca más de Robert Jordan cuando me describa esto al detalle, Qué cosas, relaciones. porque acá me perdí un poco.
Yo ni me fijé para que te des una idea. En ese detalle estás pensando. Ah, Yo bueno, no está puedo bien. admitir que me Bien, perdí un par de veces, gracias. yo lo siento. O sea, me Gracias dijo, por todo. es el padre, listo, lo acepté, sin discusión. Es el padre, no me interesa si tiene hermanos o no. Bueno, tiene hermanos, bien por él. Vale, parece posible, sigue leyendo. Me gustaba mucho el personaje que quería terraformar Dune. Bueno, de Lástima. hecho iban terraformando en secreto, pero están terraformando. Y Sí, estaría por la idea bueno del ver muerto. un bosque verde por algún motivo, sí, ¿qué pasó? Sí, es el hermano. ¡Te lo Y acabo de- Chani Kynes es la. Pará. Y Chani es Kynes, pero Kynes no es el nombre, es como un apellido. Y claro, es el apellido porque el papá de Lit Kynes creo que se llama Pardot. Lo estaba buscando. Ah, muy Ronnie bien, Aldo, el gracias. hermano. Bien, una persona. Ah, terrible. Le decimos que es el hermano y me dice que no. Vale, se lo dice otro. No, ¿Qué te llamas Pero me da vos? la explicación. Saludos. Ronnie con Lit Kynes porque Lit sí es el título, pero Kynes parece que es el apellido. Ya, ¿cómo se llama? Eso era la pregunta. Sí, ni idea. Tienen Cuando muere creo que diferentes, nadie tomó ese papel. claro, tienen diferentes títulos. Stilgar tiene un título más por encima de Kynes. Claro, es Ahora el que me como estaba Acá fijando. está. La mujer de Coso era hija de Stilgar. Hermana de Stilgar. O sea, no eran hermanos. En la wiki en inglés dice que son hermanos. sí, El wiki no le sabe un pedo. me ¿Te imaginas? estoy inventando el lore. ¿Y cuál era la otra pregunta? Dijiste que tenía. Sobre las Bene Gesserit, ¿cuál era el objetivo final de tener al... Por favor, otra vez no. Wizard Haderach. Porque, claro, sí, está bueno Justamente tener a un lograr el humano dios. perfecto y tenerlo bajo su control. Bueno, lograr el humano perfecto, no lograron tenerlo bajo su control. Claro, pero incluso aunque tengas, o sea, ya tienen suficiente poder como para dominar dentro de, entre comillas, gran parte de los planetas, porque están metidas adentro de todas las camas, digamos. Entonces, ¿cuál es el punto? Lograr el humano Es perfecto. Lograr a la humanidad. es un objetivo, claro, es un objetivo más político que religioso o más religioso que político. Como Religioso. te lo explicando, es más religioso que político. Porque ya Y, políticamente ya manejan todo. Por eso, y es lo que pregunto. después, más adelante pasan cosas. Sí, Gracias. pasan muchas cosas. O sea, pasan cosas que vos decís, ¿era esto lo que querían las Bene Gesserit? Ah, Y es raro. Qué manera, dentro de ¿no? lo posible que sea que un personaje muera dentro de la fantasía, Fey Rauta murió, ¿verdad? ¿Quién? En este libro, al menos. Sí. Ok. El único que nunca muere es un personaje que lo quieren revivir siempre. Pero es una- Sí, ese spoiler que después te das cuenta. o sea, Hay un spoiler en la imagen. ¿De cuál imagen? Está en la imagen, boludo. Ya lo sí. spoileó todo el mundo, dio tanto. bueno, en la infografía también está. Sí, la imagen aparece, pero no sé si te aparece porque te diste cuenta porque... El tercer libro lo lees la primera frase y decís, ah. Ah. Cosa que me hace muy feliz, por cierto. Sí y no, porque en realidad si querés que tal spoiler sobre los 7 libros, te puedo explicar por qué reviven, pero No, después. después, en la charla del siguiente libro. Ok. No, la charla no. Y sobre personajes me gustó mucho Jessica. Me gustó más que Paul. A mí también.
¿Quién es Jessica? A mí me gustó el plot twist de Mira, la hija. Jessica dice. Bueno, Que el pero- Sobe pero- le dice, "¿Vos cómo?". No, entró alguien y se fue. Volví. Se fue. No, Helmet. pero lo de la hija, boludo, no sé, o sea, hay algo que se me hace como raro y es el tiempo que pasa en todo esto, o sea, no sé si en el audiolibro faltaba o qué onda. No, La- hay la un salto razón. temporal de O 3 sea, el años. salto de tiempo. Sí, sí, pero no lo mencionan nunca, simplemente Sí, pasa. te lo mencionan. Sí. Sí, te lo te dice, sí. mencionan que hay una cierta campaña que ha pasado hasta cierto coso Que ha se volvió pasado a- sí. tiempo. Y después cuando te dicen, cuando él va a hacer lo del montaros del... El gusano te dice, la mayoría de las personas lo hacen cuando tienen 12 años, vos ya tenés 6 años más. Dice, no te cierra porque tenía 5 cuando en el anterior, así que tenía 15. Cuando empieza el libro. Va. Es como, Eso no espera, lo tenía pensamos. 15, me está diciendo que ahora son 6 años más, entonces que 18 hubo un salto temporal. No, Aparte, más o menos te dicen la edad del hijo. O sea, que Claro, vos ya sí. sabes que tenés un mínimo. que lo caché el salto, pero, o sea, caché porque te dicen, no estaba la hija y después estaba la hija y es como en No plan, te dicen, no te dicen hablando. que hubo un salto temporal, pero te dan todas las cosas para que Sí, sepas sí, que no, hubo no, un lo salto. entendí perfecto, lo entendí, porque si no creció 8 años en 15 minutos, ¿entendés? Era No, raro ahí. En 2 meses. Madre, ¿por qué me tratan distinto? Era la bebé de Crepúsculo. Literal. Es igual, porque encima tienen poderes también. ¿Cómo? Y le hacen eso es bullying. spoiler. Que estás todo junto. Yo no sé si yo me perdí cuando estaba leyendo eso, pero él estaba viendo como unos futuros y a mí me dejó descolocado porque de un momento a otro hacen el salto temporal y tú lees como, oh, mira, el niño tiene tantos años, como que este niño no había ni nacido y no sé, a mí me dejó descolocado en verdad. No, y encima te descoloca al principio porque te empieza a hablar desde el punto de vista de Paul desde... Está bien, pero está mi hijo. ¿Pero ya pasó eso o no pasó todavía? ¿O estoy viendo el futuro o Sí. todavía estoy viendo el...? O sea, te pone el punto de vista de que está re volado todavía. Hasta que A te mí me quedó la acomodas. duda de si lo conocía al hijo. Porque dijo que Probablemente. estaba en el Probablemente. Siege del Sur, Sí. ¿no? Pero él no sabía viajar en gusano todavía. No, pero ya había viajado. Lo que él está diciendo es que no quería volver a viajar más como si fuera un enfermo o como si fuera una madre superior. Ah, está. Que estaba cansado de viajar así. Que quería viajar por sus propios medios. Por sí mismo, claro. Pero aparte, esa parte justamente cuando hace el salto, te explica muy bien lo que está en la cabeza de alguien que puede ver así el futuro y todas las cosas. O sea, no sabes si lo que pasó es una premonición, o ya pasó, Sí. o está por pasar. Esquizofrenia nivel 3. Sí, es un nivel esquizofrénico. O sea, centrarte en el tiempo presente debe costarte un huevo. Claro. A mí siempre me confundió eso, porque siempre lo leía y pensaba, había momentos en los que Paul veía una visión, o sea, solo tenía una visión y quería seguirla. Había otros momentos en los que tenía varias. Me acuerdo que decía que siempre quería evitar la yihad butleriana, creo que se llama. Pues es la guerra santa, pero al Sí, sí. final al cabo termina haciéndola. O sea, al evitarla como que es inevitable que lo termina haciendo porque sí, se forma la guerra, él se vuelve como el líder de todo y pasa. Pero sí, siempre uno queda súper confundido. ¿Está en el presente o está viviendo una visión o está viviendo las demás? No sé. Es decir, el nivel de locura que alcanzás con eso es... Los siguientes libros es loquísimo. Sí, sí. Por lo que veo, el autor no solamente fue un precursor de la ciencia ficción, sino también del abuso de sustancias. Es bastante evidente que fue en los años 60, ¿no? Sí. Sí, yo todavía me Como sorprendo dijimos, que sea en ese los planeta 60. Paul se planeta despierta y no favorito de tiene Dieguito. piernas, está en un hospital, o no. el cuarto libro. Qué brutal. Era el planeta favorito de Dieguito ese. Pero bien, básicamente, y después lo de la parte final, lo siento por Javier, pero digamos, también la Dale, parte tranqui. final es muy... es
mí no me gustó la parte final de la batalla, pero después de eso ya dije. Rápida. Sí, fue muy rápida, entre todo, o sea, fue algo como decepcionante, o sea, decís, esperaba un poco más, pero también ves cómo empieza a culminarse todo ese plan dentro del plan que está armando Paul para llegar a ese punto. Pero sí, el combate, digamos, del clímax es como de... Ah, bien. Igual esto fue publicado al inicio en revistas, ¿no? Sí. Por tomos. Entonces, o sea, es un poco entendible, pero a mí me hubiera gustado que ese final lo alargaran un poquito no, bastante más. Y aunque quedara más largo el libro. Porque me faltaron muchas cosas. Va, más que la parte de la batalla final. O sea, a ver, la batalla anterior habrá alargado más. O sea, la pelea para tomar el... Sí. Porque esa sí fue muy Bueno, corta. pero claro, pero está todo dentro del mismo capítulo. Sí. Porque digamos que no puedes alargar mucho más el combate entre los dos. Y me pareció que está bastante bien tomado el cómo Paul se lo toma con calma la pelea para estudiar el oponente y como el otro que está todo engreído, todo que, yo soy el mejor. Me había depositado muchas fichas a Fake Rauta para que fuera un buen personaje a futuro, pero me lo mataron. Sí. Pobre. Yo solo tenía esperanzas en Stilgar. Es que soy más, o sea, todo el trapichaje político familiar entre el Barón Harkonnen y Fake Rauta me estaba gustando mucho esa parte. Dije, uy, esto promete. Y chasquean los dedos y chau, a la miércoles. Dije, bueno, está. Prometía demasiado. Herbert no se le ocurrió cómo terminarlo. No me voy a entusiasmar tanto la próxima. Bueno, después te da Igual, para... igual se supone que Fake Rauta ahí dejó cosas en el camino. Si no entendí mal. No habrá dejado alguna que otra. ¿La van a mencionar? Tal vez no. A mí me decepcionó bastante el emperador. El emperador Shaham. Pensé que iba a hacer algo más. Literal, gana la pelea a Paul y le dice como, quedas desterrado. Vas a ir a la cárcel. Y el man como, bueno. Y ya. Y bueno, mencionaron a la tropa de élite del les emperador. metieron O mierda, sea, pero pues, y tenés el control del planeta que te ayuda a hacer los viajes, así que... sí, como que no podía hacer mucho más, es verdad. o sea, no. No me queda claro por qué el emperador va ahí en primer lugar. ¿No tenés un general de confianza? O sea, ¿no tenés a nadie? ¿Por qué vas vos? El emperador quería lucirse. El exceso de confianza. Es decir, querer no sirve. Decir, acá voy a sacar la verga y voy a ponerla sobre la mesa. Y resulta que te encontrás con que Paul hace lo mismo y la tiene más larga. Pero es estupidísimo, hermano. Imagínate que es eso, Putin entrando a Kiev. Mira, acá mando yo, ya está. Soposo. Y si lo hace, va a ser la mayor campaña propagandística de Sí. Rusia. No dudaría que lo intente. Si lo hace es porque está seguro de ganar, ese es el tema. De hecho, él estaba seguro de ganar. Si él fue con Sí, soldado de todos los clanes. No se esperaba que Paul se sacara y la tuviera más larga. Acordate que despreciaban un montón a los Fremen. O sea, decían, no son esos salvajes, ni les prestes atención. Que se quedan por Y ahí. que encima ya poquito, decían. Jaja, poquito. O sea, Que por cierto, se tiraron una bomba nuclear. Es para Pero romper con las más- montañas. Con más razón, si vos pensás que son pocos y son inservibles, ¿por qué no envías un general? porque así lo quiso el destino, Laura, no te puedo dar respuesta. Estás haciendo demasiadas preguntas y estás comprometiendo el canon. Te tengo que pedir que te calles. Bueno. Mentira. Está Está rompiendo bueno, el evento canónico. pero yo supongo que es una cosa como escritores cuando decís por qué tal personaje hizo esta cosa y bueno, así la requirió la trama. Ya me conocen. Si saben No, cómo Sí, me pero pongo, básicamente era porque Vamos ya se dando cuenta de que los Fremen no eran 5 gatos locos. Pero ya era tarde cuando se dieron cuenta.
Ya estaban y puede que me puedan cagar, dijo. Hay que asegurarla, vamos con todo. A ver, supuestamente, te digo, supuestamente el hijo estaba muerto y la mujer también. Resulta que no, así que ya al final va directamente a él para garantizarse que no lo va a hacer mal otra vez. Ahí tenés un poco tu explicación de por qué va él en persona y no manda un general genérico. La última vez que hice eso no funcionó, digamos. Claro. No, pero también Bueno, piensa bien. que el emperador quiso deshacerse de Leto porque lo veía como una competencia. Entonces yo supongo que él quiere hacer la cosa a él para mantener el control de las acciones que se están llevando. Sí, porque Leto lo veía como alguien, por la presencia de Dialeto, de ser tan bueno y de que el ejército estaba empezando a formar, le dio miedo al emperador de que, este pudiera tomar el poder. Lo que no se esperó es que por haber hecho que el hijo no muera, ahora el hijo es el que tomó el poder. Dudos. Igual me queda la duda de qué pensaba el emperador hacer con Irulan si no pensaba casarla ni con Paul ni con Feyrauta, por ejemplo. Porque son las alianzas más obvias. No te muestran otra casa más poderosas que esas. Te falta el pensamiento de padre. Bueno, Saba, no te pongas así. A mi hija no la toca nadie, dice. Exacto. El Es mi hijita. El emperador es mi hijita. Va a ser emperatriz y después va a elegir el que quiera. ¿Puede ser emperatriz ella? Nunca hay ninguna norma que digan que no. Mi princesita puede ser todo lo que quiera. Exacto. Igual tampoco creo que quisiera, porque lo único que quería hacer era la escritora ella, así que. Ya. Así es. Con razón. Terminó así esa dinastía. Pero Irulan es la mayor, que tiene otras Sí. hermanas, pero es la heredera, ¿cierto? Claro. ¿Cómo es que es Irulan y es una Bene Gesserit, se supone? No Porque está... es hija de la otra, de la madre superiora. ¡Ah! Oh. Ni yo me acuerdo de ese dato, Voy a anotar esto. Acordate que por algo tiene la madre siempre al lado, a la madre superiora, a Bene Gesserit. Y básicamente, bueno, hicieron lo que Es la siempre madre... hacen. Es hija de la madre superiora que vemos al final, ¿no? Y al principio. Ah, muy Es la bien, misma. gracias. Se pone mejor esto, se pone mejor. Cada Es vez la hay misma. planes más dentro de planes de Lola. Sí, de hecho, la sala diciéndole, creo que la sala diciéndole, no nos vemos hace tiempo. Le dice, sí, desde que me hiciste hacer la prueba. Sí, es cierto, lo dicen, pero de ahí que fuera la madre de... No sé. No la tenía. Lo bueno es que Paul es el Mesías, gente, y nos salvó como Jesús. Se podría decir que es el segundo Jesús del universo. Sí, o el tercero. ¿Qué es el segundo? ¿Quién sabe? O sea, ¿te imaginas que Jesús va a cada planeta? Ahí entra No, ya man, su llegué, viaje, porras. boludo. Man, su viaje. No le da la vida. Es un Warhammer el tipo, bueno. Otro más. Señor, acaban de bombardear el tercer planeta que usted liberó. Otra vez. Igual, justamente cuando hablamos de la bomba, me encanta la actitud de Paul de... rompiste el tratado de Sodoma Atomics. Ah, lo sé por ir en el camino, no le disparé a nadie. Así de... algo me estorbó y tuve que romperlo. No le disparé a nadie específicamente, así que no rompí ninguna norma. Los dos sabemos que había una montaña de por medio. O sea, Podría no ser había un nadie en la túnel. montaña. Yo no le disparé a nadie, yo le disparé a la montaña porque me estaba rompiendo las bolas en el camino, nada más. Podría ser un túnel. ¿A quién puta se le ocurre poner una montaña en medio de... Del camino del elegido.
Literalmente me acordé de la locura del emperador Cuzco, boludo. Literal, a la altura de las acciones que tomaría. O sea, me imagino que al que siguió la orden, o sea, le siguió la orden porque es el Mesías, pero digamos de un poco de la mente. Eso está muy desde el camino, sí. Tira una bomba atómica, pero señor, tira la bomba atómica, te dije. Yo quiero Bueno, pasar por ahí. Yo quiero pasar. Cuando O sea, decías, te voy a hacer caso porque siempre quise tener una bomba nuclear, pero eso no está bien. es raro todo con el Mesías, pero Ah, ¿qué nivel de manipulación, gente? Manipular todas las creencias de todos los planetas para tener a tu Mesías. Y bueno, básicamente Bueno, que hicieron las pero Bene Gesserit, crear profecías en cada planeta para eso. pero funcionó, así que, o sea, No te digo, pero nivel de manipulación humana, no O sé. sea, no, ¿Cómo te la técnicamente no funcionó porque la Bene Gesserit es la puta. Sí, O sea, porque no se su- esperaban su que el po- Mesías su no poder le hiciera caso. está menos 10 ahora. Es que ellas esperaban que el Mesías le hiciera caso, o sea, es como de, a ver, es para nuestro hijo. manipular hacen falta 2. Uno que manipule y que se deja manipular. Sí, sí. Acá le faltó el que se dejó manipular. Pero sí que tuvieron bastantes planetas, así que les funcionó bastante bien durante un tiempo. Y encima cometí dos errores. No solo te enseñaste al pibe que querías convertir en el Lizard Hadrach, sino también a la madre. O sea, ya la madre tampoco te iba a hacer caso. Joder. Complicada la situación, que se armaron solos. Dueña Pero, de su propia O sea que- desgracia. La madre superiora de todas las Bene Gesserit es asustada de una niña de 2-3 años. Interesante. no es una niña de 3 años cualquiera tampoco. No, ya se nota. Bueno, el acto en el cual fue concebida es bastante extraño también, así que. Bah. Como No, bueno, concebida fue Concebida un no, acto sino normal. Sino cuando ascendió. Sí, sí. O sea, nació ascendida. O sea, es como de, bueno. Y gente, cuando Por naces culpa así. mía, esa montaña estaba de por medio. Sí, ¿Cómo está que se contra abraza? una madre. Sí, pero que no supe cómo hacer el coso para la nena. El mismo chiste para la nena. Dice, pero podías haber esquivado la montaña. No iba a tomar 2 horas más. Tenía que llegar. O sea, Había una tormenta de por medio. No podía hacer que la tormenta no llegara. tenía que llegar justo. O sea, lo que separa a un Iba villano llegando de un tarde. supervillano es la entrada. Así que tengo que entrar así con todo. Ahora, lamento interrumpir las fantasías. Sí. Adelante. ¿Sí? Solamente viene a interrumpirla. Me interrumpa. No aporta Pensé que iba nada. a decir algo. O sea, dijo, lamento interrumpí y se quedó ahí. Sí, sí, supongo que sí, se le habrá caído el internet. Pero bueno, entonces básicamente es eso. El final, digamos, fue rápido, por no decir otra cosa. No está mal, pero digamos, fue como... Te deja ganas de más. O sea, digamos que Frank no aprendió a escribir finales. Y sigue sin aprender a escribir finales. Es un No, spoiler. No, bueno. Bueno, sí. No Y- puedes seguir escribiendo finales cuando No, estás muerto. final del primero, porque los demás. Sí, sí, se nota que fue aprendiendo, pero igual también el segundo tampoco es un final que es todavía como un buen final. Digamos, le fue costando aprender a escribir finales, pero se acepta que aprendió. Los hijos no aprendieron a escribir nada, básicamente. El talento murió con el padre. Se Eso saltó está una claro. generación. Toda la generación, de hecho. Todos, sí, ninguno de los dos Días hijos aprendió. siguientes. Lamentablemente, porque siguieron sacando libros a su nombre. Qué pena. Pero bien, al menos que haya algo más que acotar, creo que ya tenemos una charla lista. Sí. Chiquillos, Sadrian Algo más que Fluffy acotar, Duck. muchachos, alguien quiere hablar, preguntar. o Novi Nops. Están que los que menos han hablado ustedes son. Así que. Comentamos una cocina, si no, lo vamos, porque encima logra se le cayó el internet. Se desconectó. Va.
Gracias, chiquillos, por pasarse al chica de Dune. Es probable que haya un Dune 2, no sé cuándo, para cuándo, ni cuándo, pero probable. Es lo que estén escuchando la grabación, a nuestros futuros No te voy a oyentes. mentir, ni siquiera leí Dune. Ok, no te voy a mentir. No, bueno. Bueno, nada, cool. Buena Inventa- charla, ¿eh? Inventaste una review. A Ya ver, en base a lo inventaste que la review. escuché, Se inventa review. el final es average en duración. Sí, Bueno, el puede último ser. capítulo de 1 hora en audiolibro. Pero bueno. Abrazo fuerte, nos pueden seguir, participar dentro del Discord, meterse al Discord, seguirnos en las redes sociales. Es, Veremos si Twitter sobrevive o no sobrevive esta semana que está haciendo Elon Musk, bastante curiosas. Tienen Instagram donde voy publicando más o menos casi a diario, yo pues soy el que lo lleva, casi a diario las tonteras que vamos haciendo por acá, ya sean charlas, mañana está la de Arena Blanca, y puede que en el futuro esté la de Yumi, y tal vez en el futuro de Dune 2, quién sabe. Eso, así que chiquitos. eso es todo, muchachos. Nos despedimos y bueno, hasta luego.